Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la nación primero. Bendito Padre, te doy gracias por el poder de tu palabra y la sabiduría que nos da la palabra que viene del cielo. Irnos a entender, Padre, a mantenerla, seguirla y resistir el pecado. En nombre de Cristo oramos. Amén. En la clase pasada hablamos de David, como después de ejercer la fe, después de matar a Goliat, después de dar libertad a Israel y después de batallar por Jehová, de mantener integridad en no matar al rey Saúl y de mostrarle misericordia 2 veces, de esperar algunos 10 años para ser rey y después de ser ungido y correr por su vida, David fue hecho rey, tal como fue declarado por Dios. Su diligencia fue su bendición. Encontramos en 2 Samuel capítulo 5, versículo 4, que David comenzó de ser rey a la edad de 30 años y reinó por 40 años. Él logró muchísimo para Israel. Hay 2 partes de su reinado, lo bueno y lo difícil. Al principio hizo Jerusalén capital de Israel y David iba adelantando y agradeciéndose en su reino. Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Está en 2 Samuel 5:10 eso. Y él consultó a Jehová: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás, Dios, en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Que está escrito en 2 Samuel 5:19. Vemos la sabiduría y la fe de David de buscar a Dios. En el capítulo 6, él trajo el arca de Dios a Jerusalén para bendición. Luego su gran deseo era construir una casa para el arca. Pero Dios sabía que sus manos estaban cubiertas con sangre de guerra y sangre inocente en el futuro. Él no lo podía hacer. Dios se le dijo por el profeta Natán. Vemos que su reino expandía. Él derrotó a los filisteos en capítulo 8, versículo 1. Derrotó también a los de Moab y el rey de Soba, versículos 2 y 3. Y cuando los sirios llegaron a ayudar a Hadadezer, el rey de Soba, David hirió de ellos a 22,000 hombres. Su reino expandía. En versículo 13, al regresar de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. En versículo 15, reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Eso fue la bendición de Dios. La fe en acción, la integridad, la bendición y equidad a todo Israel. Cuando David enfrentaba a Saúl, recordamos, Saúl le pidió en 1 Samuel 24:21, júrame ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. A eso David fue fiel. Hasta que en 2 Samuel 9, versículo 1, David preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán, con quien hizo un convenio y amaban uno al otro? Entonces David recogió el hijo de Jonatán, Mefiboset, que era lisiada de los pies, y él, la familia de Siba, el siervo de la casa de Saúl, comían a la mesa del rey David. David mostró misericordia y bendición a la descendencia de Saúl, aún más de lo que Saúl lo pidió. Muestra la integridad y amor de Dios que estaba en David. En capítulo 10, David, por su general Joab, mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Israel expandió y fue engrandecido por obra de David. Todo eso pasó por la integridad de David y su amor por Jehová. Todo eso fue del bueno de David. Así podemos aprender mucho de él y tener valor de pedir que la obra de Dios se expanda. Sin embargo, sabemos que David también tenía 2 esposas y además muchas concubinas de Jerusalén, que está escrito en 2 Samuel 5:13. Y tanto David se acostumbraba por tener lo que él quería y no practicaba de negarse los deseos de la carne. Cuando él vio de la terraza de la casa real
Betsabé, que estaba bañándose, no tuvo poder sobre los deseos de la carne y él pidió que ella fuera traído a su casa. Y ese fue el punto decisivo de su vida, donde debemos aprender varias lecciones. Número 1, en ese tiempo era el tiempo de que salen los reyes a la guerra y David no fue. No debía haber estado en su casa esa noche. Es importante estar donde Dios nos quiere. Allí tenemos protección, estando en sus manos, no caminando en nuestra sabiduría. Número 2, los deseos y codicios de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida son 3 flechas, dardos del enemigo Satanás. Los usó con Eva, los usó con Cristo en el desierto. Y el apóstol Juan nos advierte del mismo modo para nosotros en 1 Juan 2:16. Que no vienen del Padre, sino del mundo. Y versículo 17 sigue diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lección número 3. Al ser tentado, hay que recordar el gran sacrificio de Jesús por nuestros pecados y que se costó la sangre del Hijo amado para perdonarnos. Esto nos debe dar fuerza a buscar adelante al día que estaremos enfrente del Señor. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. David no tomó, por ejemplo, lo que hizo José en la casa de Potifar, cuando la esposa de él le tentó. José corrió de la tentación. Es el consejo de Dios. 1 Corintios 6:18 nos dice, huid de la fornicación. ¿No te quieres seguir de ver cómo fuerte eres? Y 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Ahí son 2 extremos. Es la clave. No solamente corre lejos del pecado, sino que también busca la justicia al mismo momento. Pon la palabra de Dios y su voluntad en tu boca y tu corazón. Reemplaza los dardos de fuego del enemigo con algo bueno de Dios. Entonces, lo que dice Santiago 4:8, resiste el diablo y él huirá. Entonces, si huimos nosotros del pecado, el diablo huirá de nosotros porque estaremos armados de justicia y el poder de Dios en gran gloria. Pero David no lo hizo aquella noche. Él mandó traer a Betsabé a su casa. Eso lo hizo cometer adulterio. Y eso nos muestra la 4ª lección. De un pecado guía a otro. Luego, al ver que el pecado de David de cometer adulterio produjo un bebé, y él quería cubrir el pecado con otro, y eso le llevó a cometer homicidio. Él mandó que muera Urias, el esposo de Betsabé. El primer pecado de adulterio destruye hogares, pero la segunda quitó la vida. Y ese es el gran dolor, el que pagó David en todo el resto de su vida. Porque en 2 Samuel 12:13 nos hace entender que David logró arrepentirse y el pecado le fue remitido. No murió al instante por juicio, porque Dios es misericordioso y recordó todo lo bueno que hizo David en salvar a su pueblo. Pero la justicia de Dios también tiene que existir. Natán el profeta le dijo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste, así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré con esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Y veremos en 2 Samuel, los castigos llegaron, tal como Natán dijo por la palabra de Dios. Por tan vergüenza y el dolor de Dios,
llegó 10 castigos sobre David. Queremos entender estos 10 castigos en otra parte de la clase, de entender el pago del pecado. Primero, en 2 Samuel 12, del 15 al 18, encontramos el fruto de la unión prohibida con Betsabé. El hijo de ella murió a los días de nacer. Dios hirió al niño para que David no tuviera el gozo de su pecado, sino el dolor. Número 2, en 2 Samuel 12, 7, David fue visitado por el profeta Natán y su pecado secreto fue presentado en su cara. Él tuvo la vergüenza de recibir palabra de Dios en juicio en lugar de aprobación. Ese es un doloroso cambio. Escogemos nosotros cómo la palabra de Dios será dada a nosotros. Número 3, en 2 Samuel 12, 13, los enemigos de Dios blasfemó a Jehová por su culpa en lugar de ser ejemplo. Un dolor que David sufría mucho. Número 4, capítulo 13, 1 al 22. David, por tener tantas esposas y concubinas, había muchos medio hermanos y hermanas en la familia. Amnón, su hijo, quería cometer el mismo pecado parecido de su padre David, y violó a su hermana Tamar, también hermana de Absalón. David no dio ejemplo para mostrar represión del deseo prohibido. Su pecado seguía en la vida de su hijo Amnón, como la mentira de Abraham seguía en la vida de Isaac, acerca de sus esposas siendo hermanas por miedo. En lugar de unir la familia, el rencor fue sembrado. 5. Capítulo 13, del 23 al 28. El segundo pecado de matar sucedió en su propia casa. Absalón, por venganza, mató a Amnón, su hermano. Se ve el cumplimiento de la profecía de Natán. La espada vino de su propia casa. Número 6, capítulo 14, versículo 28. Absalón y su padre David tuvo una gran herida entre los dos, una brecha grande, un valle que no podían reconciliar. No se hablaban. Por 2 años en Jerusalén, Absalón no vio el rostro de su padre. El dolor del pecado es un muro grande, no solamente entre nosotros y Dios, sino que entre las personas de la tierra. Número 7, capítulo 15, versículo 7. Al cabo de 4 años, Absalón se fue a Hebrón, y allí se fueron 200 hombres de Jerusalén, y el corazón de todo Israel se fue tras Absalón. Versículo 13. Vemos que el reino estaba dividiéndose, porque Dios no pudo bendecir a David. Entonces David y sus siervos abandonaron su casa y huyeron. David dejó 10 concubinas para que guardasen la casa. Él perdió el palacio por la brecha entre él y su hijo, por no tener unión en la familia. Número 8, capítulo 6, versículo 21-22. Absalón tomó el palacio, durmió con las 10 concubinas de su padre sobre la casa en el terrado ante los ojos de todo Israel, en pleno sol, como fue profetizado por Natán el profeta, y dio vergüenza a su padre. Número 9, capítulo 17. David ahora es perseguido por su hijo Absalón para matarlo y tomar el reino, en lugar de disfrutar el hijo. Ahora fue su enemigo, a raíz del pecado. Número 10, capítulo 18. Absalón se enrede la cabeza en un árbol y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. El general Joab fue obligado de preservar al rey y tomó 3 dardos en su mano y mató a Absalón. David sufrió el dolor de la muerte de 2 de sus hijos por el castigo del pecado que él hizo por placer. Nosotros tenemos que entender, estos 10 ejemplos son cosas fuertes que David trajo él mismo. Recuerda la escritura en Hebreos 11:25, los placeres temporales del pecado son por una temporada. El dolor del castigo
es para siempre. David fue un gran rey. Nos mostró mucho del amor de Cristo, el buen pastor. Aprendemos de su vida y no seguimos el deseo de los ojos de la carne. Buscar a Cristo de todo corazón y ser purificado en Él para siempre. David sí lo conoció y quedó con Él después de mucho dolor que no fue necesario. En la próxima clase veremos cómo David le conoció a Jesús y Dios le bendiga en su búsqueda de Él. Amén.